Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. He aquí, en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí, tú amas la verdad de lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se retirarán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. No me eches de delante de ti, y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. Oremos. Señor Dios Padre Todopoderoso, te damos gracias por este día, Señor. Gracias por habernos hecho llegar hasta aquí. Y te pedimos, Señor, que este culto sea para tu gloria y tu honra, Señor. Que abras nuestros corazones y nuestras mentes, Señor, para escuchar tu palabra a través del hermano que la va a dar en esta mañana. Gracias por todo lo que hagamos, Señor. En tu nombre, amén. Muy buenos días. En realidad estamos un poquito atrasados, no en el tiempo, en lo que vamos a hablar esta mañana, en el tema que tenía para hoy, puesto que coincide con una festividad judía muy conocida como es el Día del Perdón. Pero puesto que no ha transcurrido demasiado tiempo, pues he creído oportuno considerarlo en este tiempo. El 4 de septiembre pasado, el pueblo de Israel celebró el comienzo del año 5574. 10 días después, o sea, en la víspera del 14 de septiembre, luego de una copiosa cena, comenzaron 2 días de ayuno previos al día de Yom Kippur, que es otra de las fiestas tan importantes dentro del calendario judío. Ahora, ¿qué es Yom Kippur? Yom, día, Kippur, perdón. Es el conocido como Día del Perdón y, como lo digo, es una de las fiestas más importantes dentro del pueblo de Israel. Los días previos al día de Yom Kippur son días de reflexión, días de mirar hacia adentro, de examinarse a sí mismo, días de considerar cuál ha sido la vida del año que ha transcurrido y sobre todo mirar con esperanza y con confianza el año que comienza. Es tiempo de hacer balance, es tiempo de considerar qué ha pasado o qué se ha hecho o cómo se ha aprovechado la vida que el Señor les ha dado en el tiempo que ha transcurrido. Luego, esta festividad termina con el sonido del shofar y todo el mundo se saluda deseándose unos a los otros que su nombre esté inscrito en el libro de la vida. Hoy hablaremos del Día del Perdón. No en el mismo sentido, pero sí usando algunos aspectos que sin duda son importantes. Ahora, ¿por qué tenemos que hablar del perdón? Normalmente cuando hablamos de perdón es porque, o la razón es porque hemos hecho algo que no es debido. Cuando nosotros le pisamos el pie a alguien decimos inmediatamente, o por lo menos deberíamos decirlo, perdón. Y normalmente cuando hacemos algo que no es correcto,
lo decimos de esta manera. Ahora, ¿por qué nosotros debemos decir perdón, el día del perdón? ¿Por qué debemos ser perdonados? Por una razón elemental, porque tenemos que ser perdonados por aquel que es el Dios perdonador. Por la razón fundamental y el hecho indiscutible de que todos somos pecadores. Hay algo que no debemos olvidar. Todos los que estamos aquí reunidos somos pecadores. Desde el que se sienta en la silla del rey hasta el más humilde súbdito. Desde el hombre más poderoso de la tierra hasta el más mísero, la persona que está pidiendo en la calle. Desde el indio que vive allí en las selvas olvidadas de cualquiera de los lugares de esta tierra hasta el que vive en las grandes urbes. Todos somos pecadores delante de Dios. De ahí que sea fundamental que consideremos este tema para saber exactamente en qué punto estamos, cómo nos encontramos y qué necesitamos hacer delante de Dios. Vamos a mirar algunos aspectos acerca del perdón, pero antes vamos a ver la razón de por qué debemos ser perdonados. Según la tradición judía, los diversos pecados que el hombre comete se pueden dividir en tres aspectos: pecados contra sí mismo, pecados contra el prójimo y pecados contra Dios. Los tres puntos o las tres consideraciones que hace el judío de los pecados me han servido para hacer tres puntos también, porque son muy semejantes en cuanto a la forma como también nosotros debemos desarrollar este tema. Ahora, ¿por qué? Vamos a mirar el primero de ellos: pecados contra sí mismo. ¿Cómo nosotros pecamos contra nosotros mismos? A veces nos preguntamos, pero ¿cómo es posible? Pecamos contra otras personas, pecamos contra Dios, pero ¿cómo pecamos contra nosotros mismos? Debemos tener en cuenta algo muy importante, y es que la Biblia lo dice bien claro. Nosotros somos tripartitos. Constamos de cuerpo, espíritu y alma. Lo dice bien claro 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 23. Todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida del Señor. O sea, la Biblia define exactamente la manera como estamos compuestos delante de Dios. 1 Corintios 6:20 dice: habéis sido comprados por precio, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Así que vamos a mirar estos tres aspectos: cuerpo, espíritu y alma. En primer lugar, el cuerpo. La importancia del cuerpo se desprende del hecho de que la Biblia lo dice bien claro: presentemos o que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. O sea que lo dice bien definido, que debemos presentar nuestros cuerpos. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Lo dice 1 Corintios capítulo 6, versículo 13. Y el apóstol Pablo, sabiendo de su debilidad, conociendo precisamente lo que era en sí mismo, sabiendo perfectamente, conociendo lo más íntimo de su ser, en cierta etapa de su ministerio y exhortando acerca de correr la buena carrera, desprenderse de todo y tener en cuenta los valores eternos por encima de todas las cosas, dice: golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no vaya a ser que yo, habiendo predicado a otros, venga a ser reprobado. ¿Por qué el cuerpo es tan importante y por qué debemos cuidarlo de manera especial? Porque el cuerpo es reflejo del alma. A través del cuerpo nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros anhelos, todos se expresan a través del cuerpo. Y muchas veces hacemos cosas en respuesta a lo que nosotros deseamos, dañando precisamente a nuestro cuerpo. Ahora, ¿cómo dañamos el cuerpo? Cada uno lo sabe, yo lo sé, y cada uno de los que estamos aquí sabemos perfectamente qué hacemos en algún momento determinado de nuestra vida, de nuestro comportamiento, de nuestro andar diario. Cada uno de nosotros sabe perfectamente qué está haciendo, que está dañando su cuerpo, y lo sigue haciendo aún a sabiendas. Pero no debemos olvidar algo muy importante: que nuestros cuerpos son miembros de Cristo, y que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, y que este cuerpo pertenece al Señor. 1 Corintios capítulo 6, versículo 15, el 19 y el 20. Y también lo dice en 1 Corintios que un día daremos cuenta a Dios por lo que hayamos hecho estando en el cuerpo, o lo que hayamos hecho con el cuerpo mientras estábamos aquí en la tierra. Daremos cuenta delante de Dios.
1 Corintios capítulo 3, versículo 16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyera el templo de Dios, y esto es fuerte, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Esto es muy fuerte, y por eso hay que tener especial cuidado en qué hacemos con el cuerpo, cómo cuidamos el cuerpo. Algunos lo cuidan demasiado, pero de todas maneras es importante qué estamos haciendo, que a sabiendas estamos dañando lo que Dios dice que es su templo. En segundo lugar, hablamos del Espíritu. En Génesis capítulo 2, versículo 7 dice, desde el mismo principio Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Para hacerlo un poquito más claro, Eclesiastés capítulo 2 y versículo 17 dice, hablando de los últimos días de cualquier ser humano, dice, el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. O sea que nosotros tenemos el espíritu que nos ha dado Dios y que ha hecho que cada uno de nosotros seamos un alma viviente, un ser viviente. Santiago capítulo 2 versículo 26 dice, el cuerpo sin espíritu está muerto. Ahora, ¿cuál es la importancia del espíritu? La importancia del espíritu es evidente sobre todo en la oración de David, en este salmo que hemos leído, cuando dice, renueva en mí un espíritu recto. Renueva en mí un espíritu recto dentro de mí. Es decir, que el pecado había hecho algo, había cortado la comunicación, y esa es la parte precisamente fundamental que cumple el Espíritu en cada uno de nosotros. Nos comunica con Dios. El aspecto más importante es precisamente ese, que nos conecta con Dios. Es el hilo conductor que nos conecta con Dios. Por eso, cuando un hombre es pecador y que vive en sus pecados, decimos con toda razón que está muerto en delitos y pecados. De ahí que David, consciente de que había cortado el hilo, que había roto la comunicación, que había quebrado esa comunicación que tenía con Dios por causa de su pecado, ora a Dios, renueva esa comunicación, restablece esa comunicación a través precisamente de la obra del Espíritu. Es inútil creer que Dios nos escucha. Él nos oirá solamente cuando hayamos restablecido la comunicación a través de la obra del Espíritu. Recordemos la palabra del Señor Jesucristo cuando dijo a la mujer samaritana, los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Cuando la mujer preguntó acerca de dónde debía adorar, dice el Señor Jesucristo, Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. En espíritu y en verdad. Es decir, a través precisamente de esa comunicación. En segundo lugar, tenemos los pecados contra el prójimo. ¿Quién es mi prójimo? Ya en otro mensaje era anteriormente, no sé si lo recordáis, pero de todas maneras hablamos acerca del prójimo. Pero solamente para refrescar un poquito. En el Antiguo Testamento y en el Nuevo, aunque son dos palabras distintas, tanto en hebreo como en griego, el significado es el mismo. Prójimo es mi amigo, es mi compañero de trabajo, es mi compañero de estudios, es mi vecino, el que me vende o el que me compra, el que está sentado a tu lado. Prójimo, en otras palabras y en resumen, es todo aquel que está frente a mí. De esta definición se desprende de que es muy fácil que pequemos contra el prójimo, que alguna cosa hagamos que no es correcta con relación a otra persona. ¿Cuántos pecados podemos cometer contra otra persona? Hay muchísimas maneras, muchísimas formas. No es solamente aquellas formas violentas o aquellas formas muy evidentes. No es solamente cuando una persona aborrece y toma un arma y se toma la justicia por su mano, pero con nuestras palabras, con nuestros pensamientos, con nuestros comentarios, con nuestras interpretaciones, con nuestro desprecio y con un sinfín de cosas podemos ofender a aquellos a los cuales la Biblia dice que son nuestros prójimos. La importancia de una correcta relación con nuestro prójimo es bien evidente tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento Dios dejó bien claro
cómo debía ser la relación los unos con los otros. Y también del Antiguo Testamento tenemos esta palabra: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, Jehová, lo dijo en Levítico capítulo 19, versículo 18. Desde el Antiguo Testamento Dios dejó bien claro en los lineamientos y en la manera de comportarse del pueblo cómo debía actuar con todos aquellos que eran prójimos, ya sea fuera parte del pueblo, fueran extranjeros, fueran esclavos, fueran visitantes o lo que fuera. Cualquier persona que tuviera relación con el pueblo de Israel debía ser tratado exactamente como Dios lo definió: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Cuando los fariseos, queriendo tentar al Señor Jesucristo, le preguntaron cuál es el mandamiento más grande, el más importante de todos en la Biblia, el Señor le respondió: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primero y más grande mandamiento, pero el segundo es tan importante como el primero: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo tratamos a nuestro prójimo? ¿Hemos pecado contra él? Jesús dejó bien claro acerca de la importancia de nuestra relación fraternal y cómo ésta afecta nuestra comunicación con Dios. El Señor Jesucristo, en el Sermón del Monte, en Mateo capítulo 5 y versículo 23, dijo: si traes tu ofrenda al altar y sabes que otra persona tiene algo contra ti, no estamos hablando si yo tengo algo contra otra persona, si otra persona tiene algo contra ti, deja tu ofrenda, porque no te servirá de nada presentarte delante de Dios con esa ofrenda. No te servirá en absoluto. No será recibida por Dios. Ve y arregla las cuentas con aquel con que se ha roto de alguna manera la comunicación. Ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces presenta tu ofrenda. Efesios capítulo 4, versículos 2 y 3 nos dice que con toda humildad y mansedumbre, y es una palabra que debería yo recordarla todos los días, sobre todo cuando tenemos que tratar con tanta gente así en la librería. Dice: soportándonos con paciencia los unos a los otros. Pero eso es algo que deberíamos pensarlo todos los días de nuestra vida. Dice, eso es bien claro. Dice que con mansedumbre y humildad debemos soportarnos con paciencia los unos a los otros, procurando, y eso es lo interesante del versículo que viene, procurando mantener la unidad. Santiago capítulo 2, versículos 8 y 9 dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo, pero sin acepción. Si haces acepción de persona, cometes pecado. Y Romanos capítulo 15, versículo 2 dice: cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. En tercer lugar tenemos pecados contra Dios. Básicamente, cuando hablamos de pecado contra Dios, estamos hablando de la suma de lo anterior, pero a esto debemos añadir todo aquello que ofende a Dios. Ahora, ¿cómo ofendemos a Dios? Romanos capítulo 3, versículo 10 dice: no hay justo ni a uno, no hay temor de Dios, por cuanto todos hemos pecado y no podemos disfrutar de la gloria de Dios. Si decimos que no tenemos pecado, estamos haciendo a Dios mentiroso. ¿Quién podrá decir, dice Proverbios 29, yo he limpiado mi corazón y limpio estoy de mi pecado? Nadie, a menos que haya acudido a la fuente eterna de perdón. Vuestras iniquidades, dice Dios, han hecho división entre vosotros y vuestro Dios. Vuestros pecados han hecho ocultar el rostro de Dios para no escuchar. Vuestras manos están contaminadas de sangre, vuestros dedos de iniquidad, vuestros labios pronuncian mentira, hablan maldad vuestra lengua. Para Dios nuestro pecado es como un puño levantado delante de su rostro, ofendiéndole una y mil veces. Y aún más, lo más tremendo es esto, las consecuencias del pecado, porque la paga del pecado, lo que recibiremos por causa del pecado es la muerte. De todo esto llegamos a una conclusión, que debemos hacer algo para remediar esta tremenda situación. Y esto debe ser una solución urgente, debemos llegar a una solución urgente, porque tenemos un problema. En una de estas tres áreas tenemos un problema, si no tenemos en las tres. Pero en una de estas tres áreas tenemos un problema. Necesitamos tener nuestro propio Yom Kippur, o sea, necesitamos nuestro día del perdón. Pero sobre todo recordemos que
no es algo más, es día de arrepentimiento, es día de confesión. Un judío durante Yom Kippur eleva una simple oración y dice: pedimos perdón por los pecados que hemos cometido en el año que ha transcurrido. Dijo David: pequé contra Dios, nada más. Salmo 51, 1 al 4 dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Verdadero arrepentimiento es lo que se requiere de aquel que, consciente precisamente de que ha quebrantado la ley de Dios, reconociendo que es un pecador, se da cuenta de que está completamente alejado de los planes, los propósitos y la comunión con Dios. Que aunque diga Dios, no puede ser escuchado porque no hay comunicación, a menos que se quite el gran problema. Aquellos dos hombres que se acercaron al templo a orar, uno estaba orando de pie y decía: te doy gracias que no soy como los demás, doy mi diezmo, hago oraciones, etcétera, etcétera. No soy ni siquiera como este pobre desgraciado que estaba orando allí arrepentido delante de Dios a mi lado. Pero aquel que estaba allí a su costado decía, no se atrevía a levantar sus miradas hacia lo alto y decía: Señor, perdona mi pecado, nada más, perdona mi pecado. Y dice la Biblia que aquel descendió justificado antes que el otro. El perdón es la necesidad más grande que tiene el ser humano. Cualquier persona, el más rico o el más pobre, el más poderoso o el menos poderoso, el que lleva una corona o el que no la lleva, el presidente o el más insignificante de aquellos que formamos parte de cualquier país de esta tierra, el que vive en las selvas perdidas o el que está en medio de la multitud en cualquier urbe. Todos necesitamos el perdón de Dios, porque es la única manera en que podemos entrar en comunión con Dios. Ahora, ¿por qué necesitamos ser perdonados? Por esa razón de que ya lo habíamos dicho, porque somos pecadores y porque no podemos decir que no tenemos pecado, porque haríamos a Dios mentiroso, porque nuestros pecados nos han apartado de Dios y porque Dios es justo y debe castigar nuestros pecados. El problema del pecado es el asunto más importante de la vida y a este debemos darle especial atención, porque no importa cuán importante soy, no importa el concepto o el respeto que tengamos de nosotros mismos, no importa la manera como tratamos a los demás, somos pecadores y no hay vuelta. Es fundamental que entendamos con seriedad la consecuencia del pecado, sobre todo teniendo en cuenta que el pecado es enemistad contra Dios. Ahora, ¿tenemos que esperar a que llegue el año que viene, el día del perdón, el día de Yom Kippur? ¿Tenemos que esperar un año para pedir perdón? De ninguna manera. Debemos buscar nuestro día del perdón en cualquier momento de nuestra vida. No necesitamos esperar un día especial, porque Dios está esperando en cualquier momento que lleguemos hasta su misma presencia y pidamos perdón por nuestros pecados. Efesios 2:4 dice: Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Nos salvó, dice Tito 3:5, de la condenación, no por obras que pudiéramos haber hecho, sino por su gran misericordia. Y la gran invitación de Dios es: venid pues y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Venid y estemos a cuenta. El día del perdón es ahora y en cualquier momento. Ahora y en el momento siguiente. Ahora y en el minuto siguiente. Hoy, mañana y siempre que un pecador se atreva a venir delante de Dios y decirle: perdona mis pecados, límpiame de toda maldad, lávame en la sangre de Cristo. Es la única manera en que podamos tener la seguridad de que se ha restablecido la comunión con Dios. Y termino con una pequeña ilustración. Quiero que reparéis en una pequeña cosa que ilustrará algo. No es porque tenga calor que hago esto,
Pero quiero que observéis algo simplemente, nada más. Cuando andamos así por la calle estamos diciendo que no tenemos un duro, ¿verdad que sí? Algo así. Cuando un judío anda así por la calle está diciendo, he arreglado mis cuentas con Dios. Normalmente ponen pequeñas piedrecillas, migas de pan en los bolsillos y luego los giran hacia afuera. Y entonces significa gráficamente, he quitado el pecado de mi vida. Lo estoy mostrando, lo estoy demostrando, lo estoy mostrando gráficamente. Nosotros no tenemos que hacer eso, pero sí podemos hacerlo de otra manera, con el testimonio de una vida que realmente honre a Dios, con el testimonio de una vida que glorifique el nombre del Señor, con el testimonio de una vida que ponga en práctica las verdades eternas de la palabra, con el testimonio de una vida que realmente ponga al Señor en primer lugar. Y quiera Dios que esa sea la experiencia de todos nosotros.